En este vídeo voy a responder o voy simplemente a comentar, valga la redundancia, comentarios que recibí en mi vídeo sobre mi opinión respecto a estudiar o no estudiar filología clásica, qué esperar, etc. Vamos a ver experiencias y opiniones de otra gente que ha estudiado o está estudiando filología, ya sea clásica o cualquier otra. Algunas de estas opiniones, experiencias no son especialmente buenas, lógicamente de todo tiene que haber. Y precisamente me parece interesante que tengáis la perspectiva de otras personas, que no sea mi perspectiva, mi opinión, que al fin y al cabo es mi opinión basada en mi experiencia, por tanto con mis sesgos basados en mis circunstancias, etcétera. ¿Vale? Entonces creo que es importante también que veáis otros puntos de vista. También voy a dar mi opinión personal e intransferible, como siempre, sobre algo que me habéis preguntado unos cuantos, y es sobre los dobles grados, filología clásica y filología hispánica, filología clásica e historia, etcétera. Entonces voy a dar mi opinión al respecto y por qué yo no lo haría. Y en fin, otras cuantas cosas que espero que en general os sirvan para ampliar vuestro campo de visión y podáis tomar la decisión más adecuada para vosotros. Vamos a empezar con las experiencias de otra gente, ya sea en filología clásica, en otras filologías, más positivas, menos positivas. La primera de ellas dice: me ha parecido muy acertada tu recomendación. Hay que tener claro que la carrera consiste en gramática y traducción. Digo esto porque, en mi caso, muchos alumnos de la carrera abandonaron en primero o segundo después de venir atraídos por la mitología o la cultura griega o la literatura que se daba en bachiller. Hay que tener claro que la carrera de filología es ante todo algo lingüístico y que de tener interés en la cultura es más recomendable historia o antropología o filología hispánica y luego especializarse en historia antigua o antropología de la Grecia antigua. Un saludo y muchas gracias por todo el contenido gratuito. Este testimonio, que quizá es un poco testimonio ajeno al fin y al cabo, ¿no? Pero este testimonio me parece adecuado porque vemos que dice que algunos compañeros suyos abandonaron la carrera porque se dieron cuenta de que no era lo que ellos esperaban. Entonces, esto es algo que ya dije yo en el vídeo original, de que a la carrera de filología se va a estudiar las lenguas y todo lo que tiene que ver alrededor de las lenguas, pero que no es mitos. Por supuesto, hay asignaturas de mitología, pero propiamente no es una carrera para aprender mitos, no es una carrera para aprender historia, aunque lógicamente algo de historia de Grecia y Roma se aprende, etcétera, ¿vale? Es algo sumamente lingüístico. También algo de literatura hay, pero tampoco tanta. Luego, el siguiente testimonio. Primero de todo, gracias por tratar el tema con realismo y sin endulzarlo como se suele hacer. Hacen falta más discursos así de sinceros. Ahora mismo yo estoy en primero de clásicas, acabando el curso, y tengo que decir que aunque en bachillerato estaba realmente enamorada del latín y el griego, ahora me he desencantado mucho, quizá por el peso del trabajo que nos han puesto este primer curso o por ciertos profesores que no demostraban o ya no tenían casi vocación, ¿no? Cuidado con este tipo de profesores. Además de que no estoy muy de acuerdo con los métodos de análisis sintácticos tan exhaustivos para traducir. Bueno, aquí concretamente no estoy tan seguro, lógicamente dependerá de los profesores. La cuestión del análisis morfosintáctico, al menos en mi facultad, no es algo que se hiciera en clase ni que se pidiera en los exámenes. Eso es algo más de, al menos en mi experiencia, es algo más de bachillerato, y ya luego es cuestión tuya que tú quieras continuar con esa metodología, si lo queremos llamar así. Y aquí quizás algunos estaréis pensando, bueno, pues tú precisamente tienes un curso basado en el método de gramática, análisis, traducción. Y efectivamente, porque ese curso está pensado precisamente para la gente de bachillerato, para asignaturas de la universidad, de todas estas asignaturas de latín y griego que tienen todas las filologías que hay incluso en la carrera de historia, de filosofía, etcétera, ¿vale? Pero lógicamente, y de eso voy a tener que hacer también un vídeo, como digo, lógicamente ese no es el método óptimo para enfrentarse a textos. Lógicamente no podemos estar analizando morfosintácticamente una oración media hora para sacar lo que dice el texto. Entonces, como digo, tendré que hacer un vídeo al respecto, también con consejos de cómo ganar fluidez, de cómo ser capaz
de, dentro de las posibilidades de cada uno y según la práctica que vaya adquiriendo cada uno, leer los textos de forma más o menos fluida. Y aquí voy a parafrasear a mi gran profesora Emilia, que en los exámenes de Homero decía: no es solo cuestión de traducir bien, sino de traducir bien y rápido. Entonces, bueno, aquí toda esta digresión sobre este comentario que todavía no he terminado. Sin embargo, mantengo aún esas ganas de seguir aprendiendo y tengo la esperanza de que las asignaturas y profesores mejoren en los próximos cursos. También me ha alegrado que trataras el tema de español para extranjeros porque es algo que me llama mucho la atención. Además, es algo a lo que probablemente me dedique en un futuro, pues solo he escuchado buenas experiencias. Entonces, aquí volvemos a todo este tema de que, bueno, si os llama muchísimo la filología clásica, está estupendamente que la estudiéis, incluso si eso significa que posteriormente hagáis un viraje mayor o menor a cualquier otra cosa. En este caso, profesor de español para extranjeros, pues bueno, supone cierto viraje, cierto pivotaje, y también esta no es la única persona que ha hablado de eso, así que es posible que también en el futuro haga algún otro vídeo sobre esto. Luego tenemos otro comentario que dice: pues yo aquí voy a discrepar, yo estudié una filología, pero inglesa, y no se lo recomendaría ni a mi peor enemigo. Tras una década no he encontrado más que trabajos esporádicos y mal pagados. Mis compañeros de carrera están la mayoría en las mismas. Vamos, que yo no recomiendo estudiar ninguna filología, salvo si se tiene pensado desde el principio ir a por el doctorado y quedarse en la universidad, o si se quiere opositar, máster de por medio, para secundaria. Me encanta la filología y por esto sigo los vídeos de este estupendo canal. Gracias. Pero tras estar currando en una fábrica y en trabajos similares durante años, creo que no compensa tenerla, la filología, como trabajo, salvo en los casos que menciono arriba. Cunde más como afición y se disfruta más. Entonces aquí tenemos este testimonio de una persona bastante decepcionada, a la que la filología en general, la carrera de la filología, ha decepcionado. Lógicamente, como esta persona dice, básicamente las mayores salidas son o quedarte en la universidad o ser profesor de secundaria, es decir, ser profesor al fin y al cabo. Y si no es eso, pues ya toca reinventarse o reciclarse en mayor o menor medida. Entonces ya conté mi historia de cómo me fui a Polonia, de cómo me fui de Erasmus, de cómo me metí en otra carrera, etc. Una cosa fue llevando a la otra y al final he acabado donde he acabado. Ya eso lógicamente también depende de cómo cada uno se lo monte y se lo pueda montar. Con esto terminamos la parte de testimonios de otras personas, opiniones, experiencias de otras personas, y propiamente la verdad es que preguntas, lo que son preguntas, me han llegado bastante pocas, y una que no tenga que ver con la cuestión de los grados, dobles grados, dónde estudiar, no sé qué, es esta que me parece interesante abordarla en un vídeo como este. Dice: ¿piensas que las filologías deberían acercarse más a un uso vivo del idioma y no ser tan áridas y analíticas? Y aquí, al contrario de lo que pueda esperarse, yo voy a decir que no, no pienso eso, porque tenemos que tener en cuenta que hay dos cosas bien diferentes. Una cosa es, por ejemplo, filología inglesa, y otra cosa es estudiar inglés, y es que son dos cosas totalmente diferentes. Filología inglesa es estudiar sobre el inglés, estudiar inglés es estudiar inglés, por ejemplo, en una academia, en un curso de verano, de lo que sea, ¿vale? Entonces, y esto, bueno, de las experiencias que yo tuve estudiando filología inglesa, recuerdo un profesor que precisamente decía esto: a filología inglesa no se viene a aprender inglés, el inglés hay que traerlo ya sabido. A filología inglesa se viene a aprender sobre el inglés. Y en general eso se puede extrapolar a todas las filologías. Es como si decimos: a filología hispánica venimos a aprender español. No, yo el español ya me lo sé de antes. A lo que se va a filología hispánica es aprender sobre el español y, lógicamente, todo lo que hay alrededor del español, su literatura, algo de historia, cultura, etc. Y ya mucho más aún, por ejemplo, en filología clásica. Entonces, otra vez, algo que ya he dicho en otras ocasiones: yo no hablo latín y, sinceramente, creo que la mayoría de profesores universitarios no hablan latín, ni por supuesto griego. Y eso no es necesariamente malo, simplemente a eso no se va a filología clásica. Filología clásica no se va a aprender a hablar latín y griego. A filología clásica
se va a trabajar sobre los textos y a aprender la gramática, la fonética, la morfología de las lenguas. Y de paso un poquito de literatura, un poquito de mitología y poco más. Entonces, no considero que, como dice, deberían acercarse más a un uso vivo del idioma. Por supuesto, al que le interese hablar latín, hablar griego, hay academias donde se va a eso, a usar el latín y o el griego de forma viva. Se dan las clases en latín y en griego, se usa el latín y el griego para hablar. Pero como digo, eso es otro tipo de educación, es otro tipo de currículum, no es, yo considero que no es lo que se debe hacer en filología. Luego me han llegado algunas preguntas en la línea de un poco como si yo fuera orientador. Entonces, bueno, voy a responder dentro de mis posibilidades y según mi experiencia como siempre, pero bueno, esto pues no tiene gran validez lo que yo vaya a decir aquí, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué crees del doble grado en Historia y Filología Clásica? O lo mismo valdría para ¿qué crees del doble grado de Filología Clásica y Filología Hispánica? Lo que sea. Yo no he hecho nunca ningún doble grado, así que por experiencia no puedo hablar, pero sí voy a responder a la cuestión de si yo estudiaría un doble grado. Ya digo que no, entonces voy a decir por qué no estudiaría un doble grado. Para quien no lo sepa, un doble grado es básicamente no estudiar dos carreras a la vez, sino que una facultad concreta o un par de facultades hacen un plan conjunto, hacen como una síntesis de dos carreras, de modo que se puedan obtener las dos carreras de forma, vamos a decir, independiente, pero sin tener que estudiar una y otra. 4 más 4, 8. No, sino que se hace como un rebujillo de las dos y en 5 o 6 años se pueden tener las dos. Entonces, ¿qué opino yo de esto? En sí mismo yo no veo ningún problema ahí. Lógicamente, me parece muy bien que la gente quiera aprender muchas cosas, cuanto más mejor. Entonces, ¿cuál es vamos a decir, mi problema respecto a los dobles grados? Son varios los problemas realmente. El primero de ellos es que, al fin y al cabo, lo que hace, lógicamente, es alargar el tiempo que vamos a estar en la universidad, lo cual tampoco en sí mismo es malo, pero yo, suponiendo que lo que hacemos es estudiar, la mayoría de la gente estudia en la universidad para graduarse y empezar a trabajar, pues al fin y al cabo estamos alargando ese periodo de estudio y por tanto de no estar trabajando, porque luego los españoles tampoco somos famosos por trabajar a la vez que estudiamos, que lógicamente hay gente que sí lo hace, pero la mayoría no lo hace. Entonces, ese es el primer problema que veo, si es que para ti es un problema. Si para ti no es un problema, adelante. Otro problema que veo es que, aunque no son exactamente dos carreras simultáneas, pero lógicamente hay que hacer un esfuerzo adicional, lógicamente un esfuerzo importante respecto a estudiar un grado simple. Eso significa, por ejemplo, muchas veces hacer horario tanto de mañana como de tarde, en lugar de mañana o de tarde. Y luego, lógicamente, cuanto más tiempo estemos en clase, significa que menos tiempo podremos estar en casa estudiando o haciendo cualquier otra cosa, pero en este caso nos centramos en lo puramente académico. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que también no necesariamente donde más se aprende es en clase. Gran parte del aprendizaje se hace en casa. Entonces, si tú te has pasado, vamos a decir, 10 horas en clase un día, pues lógicamente ese día ya en casa no vas a hacer nada más. Entonces, eso a priori, lógicamente, la gente que hace dobles grados suele ser porque tiene mucha motivación, porque tiene mucha disciplina, etcétera. Pero al fin y al cabo, todos somos humanos y simplemente pues hay un límite para todo el mundo. Y entonces es un poco, básicamente, y por decirlo de forma resumida, que el que mucho abarca, poco aprieta. Todo esto lo estoy diciendo así un poco suelto, un poco inconexo, porque tampoco me quiero alargar mucho en esto. Pero el resumen puede ser que yo no lo haría primero porque va a alargar el tiempo que se pasa en la universidad sin trabajar y luego porque requiere un esfuerzo demasiado grande que lo que va a hacer a, vamos a decir, medio largo plazo es que por querer estar en dos carreras no podemos prestarle la atención debida y necesaria
a lo que estamos haciendo. Entonces, si yo estoy haciendo solo filología clásica, pues puedo dedicarme al 100% a filología clásica, no que ahora estoy con, yo qué sé, con Tácito y luego tengo que ponerme con Garcilaso. No puedo prestarle toda la atención que se merece a Tácito porque luego también me tengo que poner con Garcilaso. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Si es que, ay Dios mío, es que no puedo decidir entre, vamos a poner, filología clásica y filología hispánica. Pues yo primero estudiaría solo una de ellas, la terminaría, ya luego si acaso me pondría a buscar trabajo, a trabajar si es que me dejan, y ya luego siempre hay tiempo en el futuro de empezar otra carrera. Así que yo, sinceramente, si empezara ahora, si yo tuviera 18 añitos, pues otra vez, no empezaría un doble grado, empezaría un único grado, una única filología, y ya luego, si me preguntas además, filología clásica e hispánica, ¿cuál hacer primero? Bueno, lógicamente la que realmente a ti más te guste. Es difícil que te gusten las dos exactamente iguales. Incluso los padres tienen un hijo preferido, aunque digan que no. Pero si incluso así, ¿realmente te gustan las dos exactamente igual? Yo, lógicamente, con mi sesgo de filólogo clásico, diría que estudiaría primero filología clásica, porque luego todos esos conocimientos que se adquieren en filología clásica sirven bastante para filología hispánica. Lógicamente, hacia el lado contrario también serviría, pero creo que tiene más sentido el otro sentido, desde filología clásica a hispánica. En fin, ahí me he alargado muchísimo. Vamos con la siguiente. Dice, muchas gracias por su explicación. Me gustaría estudiar filología del náhuatl, al menos filología yuto-nahua. Sé que es un poco raro, me consta que en universidades de Estados Unidos se puede estudiar, pero ¿sabría usted decirme? No, no sabría decirte, pero sinceramente me resultaría muy extraño, sumamente extraño que en España se pueda estudiar nada respecto a eso. Si ya es difícil estudiar fuera de sus respectivas comunidades autónomas catalán o gallego o vasco, no me puedo ni imaginar filología del náhuatl. Así que no te puedo ayudar, lo único que te puedo recomendar es que busques en Google. Luego, otra pregunta también del otro lado del charco. La verdad es que me apasiona, pero no sé cómo ni dónde estudiarla. Soy de Chile, en Latinoamérica. En mi país y en los países vecinos al menos no existe esa carrera. Tampoco tengo muchos recursos para pagar estudios. A esta persona yo le responderé que, lógicamente, para aprender latín y o griego no hace falta meterse en filología clásica. Y tampoco hace falta realmente muchos recursos, entiendo que recursos económicos, no hace falta mucho dinero. Lógicamente el dinero facilita el aprendizaje, pero no hace falta mucho dinero. De hecho, diría que incluso se puede estudiar, al menos en latín, se puede estudiar virtualmente gratis. Ya no hablo de academialatin.com, por supuesto, no hablo de el montón de contenidos gratis que yo tengo en YouTube, no hablo de eso, sino que incluso en cuanto al latín, como digo, en latín al menos, en griego es más complicado, pero en latín hay recursos bien gratuitos, bien, si no gratuitos, muy baratos, que incluso se pueden coger gratis de bibliotecas. Entonces, bueno, de esto ya hablaré en profundidad en otro vídeo, pero básicamente, si yo quisiera aprender latín desde cero, no como algo filológico, sino por el placer de aprender latín y de poder más o menos leer latín, etcétera, lo primero que haría sería coger el libro de Familia Romana de Hans Orberg, que, como digo, bueno, tiene el precio de un libro normal, no sé, 20 y pico euros. Con eso te puedes tirar 2 años aprendiendo bastante latín, además de forma razonablemente autodidacta. Y como digo, si realmente tienes mucha escasez de recursos, puedes, digo yo, que podrías incluso ir a alguna biblioteca, si no quizá una biblioteca general, una biblioteca de alguna facultad de filología, de historia, de algo. Y bueno, me extraña que en tu ciudad no haya ninguna biblioteca que tenga el libro para que se pueda coger prestado. Pero bueno, como digo, si yo tuviera poco dinero y quisiera aprender latín absolutamente desde cero, lo que haría es eso, invertir, ahorrar un poquito si es que te hace falta ahorrar el dinero y comprarme el libro. Esa es realmente una inversión muy buena, porque como digo, por 20 y pico euros tienes para aprender latín, un latín bastante razonable y, como digo, un aprendizaje de al menos un año. Y además
de forma que se pueda hacer bastante autodidacta, no tendrías que pagar a un profesor. Y ya termino con un pequeño comentario sobre un gran comentario que puso alguien. Es muy largo, así que, bueno, el resumen es básicamente que esta persona quiere o está pensando estudiar ciencias antiguas, es algo parecido a los estudios clásicos, pero añaden más historias sobre el mundo antiguo y arqueología, filología clásica y traducción e interpretación. Incluso he estado pensando en estudiar 2 carreras a la vez. Entonces, bueno, ya si yo no recomiendo hacer un doble grado, mucho menos 2 carreras a la vez, vamos, eso ni a mi peor enemigo se lo recomendaría. En fin, aquí tenemos el típico caso, según cuenta, de persona a la que le gustan mucho los idiomas. Al principio pensaba traducción, interpretación, luego se dio cuenta de que le encanta el latín y el griego, etcétera, disfruta mucho las asignaturas en el instituto, etcétera. Entonces, si acaso también algún otro vídeo en el futuro sobre mi experiencia en la carrera de traducción e interpretación, por qué decidí dejarla y según lo que yo tengo visto, lógicamente no por experiencia de primera mano, pero según lo que yo tengo visto de otra gente que sí se dedica a la traducción, ¿qué se puede esperar de la carrera? ¿No? Ella aquí en el comentario dice que el tema de las salidas es algo que no le convence de la carrera de traducción e interpretación. Entonces, aquí otra vez, es un poco como lo que dije sobre filología. Traducción e interpretación no se va a aprender idiomas, lógicamente, algo aprenderás de los idiomas que estés trabajando, pero a traducción no se aprende, no se va a aprender idiomas. Luego dice, estoy con un lío, hablaré con mis profesores, pero de verdad me gustaría ser en un futuro investigadora. Bueno, los profesores, pues realmente no sé qué te pueden decir. Los profesores, pues al final, si ellos han elegido la vía de ser profesores, pues es un poco como el que tiene un martillo. Pues para el que solo tiene un martillo, todos son clavos. Ellos estarán muy contentos con el camino que ellos han elegido, que es el de ser profesores, pero poco más, no te van a poder decir mucho más, diría yo. Entonces, lógicamente, yo no te puedo dar ninguna recomendación concreta tampoco. Sí te puedo decir que a mí no me gustó lo que estudié de la carrera de traducción e interpretación, sí me gustó muchísimo la carrera de filología clásica y la carrera de ciencias antiguas, que bueno, puede tener otros nombres, pero al final es más o menos lo mismo. La carrera de ciencias antiguas sí es una carrera que si yo realmente me planteara volver a la universidad, es una carrera que sí podría plantearme. Como digo, en el corto medio plazo no me planteo volver a la universidad, pero si en el medio largo plazo me lo planteara y la carrera estuviera en mi ciudad, sería una de mis primeras opciones. Y nada, eso es lo que tenía que decir. Espero que os haya servido este vídeo, que os pueda servir de orientación para aclararos algo, que os ayude a tomar la mejor decisión. Y esto es importante porque las experiencias de otras personas son experiencias de otras personas que os pueden ayudar a tener otro punto de vista, pero que no necesariamente se van a aplicar a vosotros. Al final, también sois vosotros los que tenéis que tomar la decisión y, como ya dije en el vídeo original, ante la duda de qué estudiar, filología clásica, hispánica, otra filología, ciencias antiguas, historia, etc. Y si luego añadís a la ecuación el tema de las salidas, pues bueno, ya dije que el tema de las salidas al final es un poco turbio. Incluso estaba este chico que comentó que él es filólogo inglés y que en su experiencia el tema de las salidas laborales está bastante malo. Así que sí, incluso con una filología inglesa, que diría yo que es una de las que tienen más salidas, sí, incluso así, pues la cosa no necesariamente se va a dar muy bien. Yo, sinceramente, lo que recomendaría una vez más es simplemente escoger la carrera que vosotros queráis. Que ya luego, en el futuro, una vez que terminéis, habrá mucho tiempo de reciclarse, reinventarse, pivotar, como lo queráis llamar, pero que al menos lo que hayáis estudiado, en lo que hayáis echado 4 o 5 años de vuestra vida, que os haya servido al menos para alimentar vuestra alma, para alimentar vuestra conciencia. Y como se suele decir, pues ya que os quiten lo bailado, pero al menos eso que os habéis llevado. Y a lo largo del vídeo he estado diciendo unas cuantas veces, pues de esto ya haré otro vídeo en el futuro. Realmente, como buen abuelo cebolleta que soy, tengo unas cuantas experiencias con bastantes cosas, así que estoy dispuesto
a compartirlas con vosotros, así que espero vuestra participación en las votaciones que iré haciendo de cuál queréis que sea el próximo vídeo. Para eso, haceos miembros del canal y votáis cuál debe ser el próximo vídeo.